Bien, entonces bueno, vamos a ver un poco como un repaso del teorema de la función implícita, tratar de entender bien qué es lo que, para ayudarle a entender qué es lo que dicen. Y un poco la idea del teorema es como, por decir un ejemplo, si uno tiene algo así como, no sé, e elevado a la x más x más y cuadrado más seno de y igual a cero, ¿no? Supongamos que tenemos una, no sé, una ecuación así por algún motivo. Una cosa que a veces es bastante como natural preguntarse es si en esta ecuación se puede despejar una variable en lugar de la otra. Es decir, estaríamos buscando una cierta función, ¿cómo es? Tener una función phi de RNR por decir pero podría ser de intervalos, por ejemplo, tal que esto de acá arriba se cumpla si solo si y es igual a phi de x, ¿no? Sería básicamente como la idea de despejar una variable en función de la otra. Como uno haría, por ejemplo, no sé, si no se le ocurre algún caso, un caso bastante sencillo de eso, de esto es si uno tiene, no sé, este, ax más b es igual a c más d, ¿no? Como que se tiene esta ecuación de acá, y bueno, uno puede fácilmente ver, digo, suponiendo por ejemplo que c distinto de cero, uno puede, yo qué sé, despejar, pasar para acá restando y terminar llegando a que y es igual a por x más b menos d dividido c. Y bueno, y en este caso, o sea, esto de acá vendría a ser phi de x. Tendríamos que phi de x es igual o sea, si quieren, y es claro que se cumple, es claro que esta ecuación se cumple si solo si lo que tenemos acá viene a ser y c igual a phi de x. Eso ahí arriba. No se ve muy claro, ¿no? El verde, no sé si se ve muy claro, ¿no? Cualquier cosa me avisan si algo no se ve bien. Está genial. Y lo importante acá, lo que veo es que le escribí que i es igual a phi de x, que es esto acá, y phi de x. ¿Verdad? No sé si se entiende más o menos la motivación, digamos, cuál es el problema que se intenta resolver, que es como algo bastante común en realidad. O sea, se le puede ver como algo bastante común. Una pregunta de esto que vengo diciendo hasta ahora. Está, qué cosa me interrumpen como siempre. Sí, sí. Claro, por ejemplo, en este caso, si asumimos que A es distinto de cero, también podemos despejar X en función de Y. Sí, sí. En este caso, sí, se pueden despejar cualquiera de las dos. Este es un caso como bastante directo, en el que a mano puedes despejarlo. Por ejemplo, considerando esta función de acá arriba, ahí es muchísimo más difícil, no parece como no parece para nada evidente o sea, yo que sé, teniendo exponenciales, seno, esas cosas, parece sumamente difícil lograr despejar una en función de la otra así a mano. O sea, este como decirlo, como un ejemplo de juguete en el cual sale todo fácil, pero si quisiéramos verlo, si quisiéramos responder la misma pregunta, en este caso de acá arriba,
vamos a precisar alguna herramienta un poco más fuerte porque no vamos a poder despejarlo así de una forma tan directa. Por lo menos me parece que no. Así que bueno, para resolver ese tipo de problemas es que tenemos el teorema de la función implícita. Que bueno, voy a borrar si alguien está copiando, avísenme. Y a ver, ya sea por chat o por micrófono, mejor, para que estar más rápido que escribir. Entonces, bueno, el teorema de la función implícita, nosotros lo que tenemos siempre es como alguna igualdad, que eso siempre lo escribimos de modo, por ejemplo, pensando en dos variables, de modo como f de x y es igual a cero. Por ejemplo, en el caso anterior, por ejemplo, si quisiéramos ver el ejemplo que recién puse, cómo lo escribimos de esta forma, ese ejemplo anterior vendría a ser f de x y es igual a x. ¿No? Por ejemplo, el ejemplo que vimos antes vendría a ser con esta función. Porque siempre que uno tiene una igualdad, o sea, siempre que uno tiene una igualdad, puede las cosas de la derecha las pasa restando a la izquierda y ahí termina con algo igual a cero. Por tanto, vamos a considerar en general que tenemos esto acá, y justamente lo que queremos encontrar es una función, por ejemplo, phi de un cierto i en un cierto j, que sean los dos incluidos en R, tal que tengamos algo así, como que es igual a cero si solo si y es igual a phi de x. Acá estoy diciendo como un poco, no sé, un poco laxo, porque estoy tratando como ir de a poco escribiendo, pasando de la idea hasta escribir bien en formal el teorema. Pero queremos eso, lo que dije como generalizándolo sería, dado una función de dos variables igualada a cero, despejar una en función de otra es encontrar una función que básicamente, si se quiere, este intervalo lo entendemos como la x y esto como la y, que básicamente es una función que dada la x te devuelva la y. Básicamente despejar una variable en función de la otra. Y esto, les pregunto, ¿les parece, esto es algo que siempre se puede o pueden haber situaciones en las que no, en las que sea imposible hacer esto? Si la derivaría en cero, sí, porque claro, lo que dice el teorema es que en ese caso no se puede. Igual, hay un caso, un poco geométricamente, si se quiere, la- lo que tiene que pasar para que ocurra esto es que si uno grafica, si uno hace un dibujo x y viendo esto como el dominio de la función, y uno dibuja, por ejemplo, y uno, o sea, lo que uno dibuja es el conjunto de los, por ejemplo, y uno dibuja acá el conjunto de los x y tal que fx y, pero mejor no uso el verde, por las dudas. Si dibujamos el conjunto de los x y tal que fx y es igual a cero. Para que esto acá pase, este conjunto tiene que ser una función. Por ejemplo,
si justo da que este conjunto es una cosa así, entonces, bueno, o sea, claramente, o sea, se puede escribir este conjunto como una función. Entonces, o sea, si el conjunto de los xy tal que fxy es igual a cero es esto, entonces lo vamos a poder escribir como una función. Pero, pero justamente este conjunto en realidad podría ser cualquier cosa. Si yo considero, por ejemplo, decir un ejemplo bastante borde. Si yo considero la función f de xy es igual a cero, o sea, la función constante cero. ¿Qué pasa? Con esta función de acá lo que tenemos es que, o sea, este conjunto de acá arriba, o sea, lo que se cumple es que para todo xy vamos a tener que f de xy es igual a cero, claramente. Entonces, si agarramos el conjunto, si queremos dibujar este conjunto azul, o sea, ese conjunto azul en realidad sería todo. O sea, no es que serían un montón de rayas, sería todo R2. Y tal, es bastante obvio que, o sea, el conjunto R2 no es el gráfico de ninguna función. ¿Por qué pasa? Agarras un X y bueno, para ese X, o sea, lo que pasa en este caso es que justamente si vos tomás un X, dado ese X existe un único Y f de x y es igual a cero. Eso es lo que te permite hacerlo. Pero en este caso tomás un X y vas a tener infinitos Y, tal que f de x igual a cero. Por ende, va a ser imposible que esto acá sea una cosa funcional. Ese sería el caso vacío. No, este caso es que f de x y es igual a cero. Y en este caso, o sea, el conjunto de los puntos en los que la función da cero, no es o sea, es el contrario. O sea, es todo R2. No, o sea, en este caso el conjunto nivel de cero es todo R2. Porque, claro, el conjunto nivel son los puntos para los cuales la función da cero. Y en ese caso, esos son todos los puntos. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Qué función daría todo R2 el conjunto nivel cero? Este acá, la función f de x y igual constante cero. Ahí va. Pero otra cosa que puede llegar a pasar también, acá puse un caso en el que, digamos, acá es como una función en todo, es como una función completa, y en este caso, en ningún caso, o sea, para ningún x lo puedes despejar como una función. Y si es vacío no sirve tampoco, ¿no? Tal vez le pregunta eso. No, en los casos en los que es vacío, no, los casos en los que es vacío no interesan, porque es una ecuación que nunca se va a cumplir. Si el conjunto es vacío, quiere decir que la ecuación nunca se va a cumplir, entonces no es un caso que no interesa. Como un caso muy raro, porque en realidad no existe ningún punto en el cual f de x es igual a cero, si este conjunto es vacío. Entonces, o sea, nadie cumple la ecuación, entonces como que no tiene mucho sentido, me parece. No sé si se entiende. Porque acá va en una cosa que iba a decir ahora.
yo acá hice un dibujo en el cual siempre es una función, acá es un dibujo en el cual nunca es una función, pero una cosa que puede llegar a pasar con ese conjunto es que, por ejemplo, el conjunto es una cosa así. Acá es esto, y y acá hace eso. O sea, puede pasar, por ejemplo, esto, que el conjunto sea esto, como estas dos curvas independientes. ¿Y qué pasa? Si el conjunto es una cosa así, lo que pasa es que si tomamos justo, por ejemplo, este punto de acá y este entorno, vamos a observar que en este entorno, si nos fijamos en esta franja, efectivamente lo que tenemos es una función. Pero si tomamos este punto de acá abajo, este punto, por ejemplo, con cualquier entorno, vamos a observar que en ese caso no es una función, ¿no? Porque justamente para cada punto tenemos un montón de... Acuérdense que si queremos que sea una función, para cada x tiene que existir un único y, o sea, es como cada recta que uno, cada recta que uno traza, tiene que cortar la gráfica una única vez. En cambio, en este caso de acá, las rectas verticales cortan a la gráfica un montón de veces. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar acá es que por acá, digamos, los puntos, en esta zona va a ser una función, pero en esta zona no va a ser una función. O sea, si nos fijamos en este pedacito de acá, va a ser posible despejarlo, pero si nos fijamos en esta parte de acá, no va a ser posible despejar. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? No sé si hay preguntas. Lo que quiero explicar con este dibujo, primero, no sé si se ve bien el dibujo, no sé si está muy chico, ¿no? Lo importante, lo que quiero que se entienda es eso de que puede ser que en cierta parte, o sea, no tiene por qué pasar que en todos lados sea una función o que en ningún lado sea. Puede pasar que en algunas regiones sea una función, en otras regiones no. Y nada, lo cual es un concepto importante para este teorema de la función implícita. Está genial. Entonces vamos a pasar ahora a ver bien el teorema. Y es importante recuerden este concepto que lo que nos va a decir el teorema es que lo que nos va a decir es una cosa como esto, o sea, dado un punto, nos asegura que en un entorno del punto, medio como sea cerca del punto, efectivamente se puede despejar como una función, pero el teorema no nos va a decir nada de que puedan existir o no otros puntos en los que no se puedan. Eso es bastante importante. Pero bueno, voy borrando para bien enunciar el teorema. Entonces lo que le dice el teorema de la función implícita es que, bueno, voy por las dudas abrirlo para... No quiero que se me vaya a pasar ninguna hipótesis. Aunque lo tengo, lo copié acá, lo tengo en el cuaderno. O sea, tenemos una función. La primera tenemos un conjunto D incluido en R2. Y tenemos una función que parte de D y va hacia R. Aquí está F es S1 en D. Es una función derivable con derivadas continuas. Y lo que tenemos es que, bueno, f de un cierto x0 y 0 es igual a 0. O sea, ¿qué pasa?
tenemos este x0 y 0 sería un punto en el cual sabemos que se cumple la ecuación, en el cual es. Y ahora lo que nos va a dar es una hipótesis que nos permita asegurar que se pueda despejar. Y esa hipótesis bastante importante es que la derivada con respecto ahí en x0 y 0 es distinta de 0. Y esto también es como lo que asegura que se puede despejar. Y bueno, en esas condiciones, entonces, tenemos, digamos, un i y un j, existen i, existen j, i y j, digamos, a ver, son intervalos tal que el producto cartesiano está incluido en D. Voy a hacer un dibujito. Acá tenemos x0, acá tenemos y0. Ese intervalo vendría a ser el i, este intervalo vendría a ser el j. Y lo que nos está diciendo, o sea, hasta ahora lo que tenemos es que ese cuadrado está incluido en el dominio de la función. Ponele que el dominio de la función puede ser una cosa, capaz es eso el dominio. Y bueno, lo que nos dice es que existen intervalos y existe una función phi. Entrando ahí en el intervalo j, que es una función phi de C1, que o sea, está en el caso, como es una cosa de una sola variable, o sea, quiere decir que tiene derivada, la derivada es continua. Y lo que se cumple es que esto último, para todo x y perteneciente a i por j, o sea, y básicamente lo que queríamos que pase. Fxy es igual a 0, si solo si y es igual a phi de x. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que, bueno, existe esa función phi, que en particular pasa por acá. Existe una función tal que si uno se fija en este cuadrado, los puntos tal que fx es igual a 0, son exactamente la gráfica de esta función. Eso básicamente es lo que nos dice, lo que nos está diciendo el teorema. Como que existe un cuadradito, existe una función tal que dentro de ese cuadradito, los puntos en los cuales fx es 0 son exactamente el gráfico de la función. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora de esto? Supongo que ya lo vieron en el teórico, estoy dedicando bastante tiempo a esto, pero porque me parece que, o sea, gran parte del práctico es entender realmente el enunciado de este teorema. Tiene un montón de detalles. Y bueno, básicamente, ¿cómo se dice? Y una cosa importante es que lo que el teorema nos dice es algo que se cumple adentro de este cuadrado. O sea, afuera de ese cuadrado puede pasar cualquier cosa, ¿no? No sabemos qué pasa. Y bueno, y lo último que nos afirma y lo último que nos dice este teorema, o sea, nos dice una cosa más bastante útil,
Es que nos habla de cuánto vale la derivada de esta función phi. Lo que nos dice básicamente es que phi prima de x es igual a menos. Está, así capaz está medio chico, pero está igual, esto, o sea, está en las notas acá entre enunciado. Pero nos dice que en función de las derivadas parciales de la función f, podemos hallar la derivada de esta función phi. Y una cosa importante es que es para, o sea, esto acá no nos está diciendo la derivada solo en este punto, solo en el punto que hicieron, nos está diciendo cuánto vale la derivada, o sea, en todos los puntos en cada punto del intervalo. Eso es una cosa bastante fuerte, porque no nos dice la derivada solo en este punto, sino en todo el intervalo. Y tan básicamente, o sea, eso sería lo que dice el teorema. ¿Hay alguna pregunta de esto? Bien. Y ahora una cosa que quiero aclarar un poco, porque tal, me parece que en las notas no está muy claro, capaz en OpenFin capaz que sí lo aclara, pero me parece que es un detalle en las notas. Un detalle sobre el enunciado. ¿Por qué no sabemos cuánto? Ah, ya, sí, una buena pregunta. No, no sabes cuánto vale, cuánto mide este intervalo exactamente. O sea, lo que te dice, lo que te dice este teorema, que es una cosa es algo que tienen en común el teorema de la función implícita y el teorema de la función inversa, es que te dan como lo que llaman información local. O sea, como que dado un punto x0 y 0, te dicen información de qué pasa como en un cuadradito alrededor de ese punto. Ese cuadradito puede ser muy, muy chico. Eso, como que lo que te asegura de la función es que existe un cuadradito que vos no sabes qué tan grande es. O sea, puede ser, capaz es grande, capaz es chico, no. Pero sí, lo único que te dice la función es eso, que existe un cuadradito y a priori no sabes el tamaño del cuadradito. Eso es importante entenderlo bien porque yo creo que es una parte del objetivo de este práctico, entender cómo este tipo de conceptos locales, que se le tiende a decir así, conceptos locales, porque lo que te dicen es algo que se cumple solo en un entorno del punto. Como que fuera de ese entorno no tenés ni idea qué pasa, a priori. No sé si responde la pregunta o no, pero no, o sea, no sabemos cuánto mide el intervalo. Va a depender de la función particular. O sea, capaz puede haber hay algunos casos, algunas funciones en las cuales vos podrías tomar el intervalo como todo R, y otras funciones, como lo que dibujé después, en los cuales tenés el intervalo, pero si lo agrandás mucho en intervalo, llega un punto que no se cumple. ¿Sí? ¿Responde la pregunta? Bueno, supongo que sí, si no, decime por favor. Genial. ¿Hay alguna otra pregunta de esto? ¿Una pregunta del enunciado del teorema? Ta. Igual esto lo dejo más capaz los detalles de demostración y capaz de detalles más finos del enunciado también está bueno, tipo que la consulta teórica que hay ahora después. Pero bueno, hay un detalle que quiero comentar sobre el enunciado general. Si se fijan en el enunciado general, tenés
una función de un cierto d incluido en r a la n más m, en r a la m, y tenés un cierto AX0 y 0 pertenece al dominio, que por cierto cuando hice eso, o sea, veo el X0 vendría a ser de... Es un poco como, la notación es muy parecida a la que vimos en el ejercicio 3, el práctico anterior. Este está en Rn, este está en Rm. Para que se cumple que f de a es igual a 0. Y se acuerdan, la otra hipótesis que tenemos en el caso de R2 es que la derivada respecto a I sea igual a... La derivada respecto a I es igual a 0, ¿no? Nosotros lo que tenemos en el caso de R2 es que sería una cosa así, f sub i es igual a 0. Y esto claramente, al ser muchas variables, no es esto. Pero lo que sustituye eso es que es básicamente esto. O sea, lo que tenemos en lugar de esto viene a ser esto de acá. Que la derivada de f1 respecto a I1 evaluado en A, no, creo que me estoy equivocando. Básicamente que el determinante de esta matriz es distinto de cero. Y acá una cosa importante es que, o sea, al escribir, yo el motivo por el que quería escribir esto es que en realidad en las notas me parece que falta esto de que esté evaluado en A. En las notas como que no aparecen estos paréntesis AM. Quería aclarar esa cosa. El determinante tiene que ser igual a cero, tipo evaluado en el punto AM. Trata de eso. Capaz en OpenFin, capaz que, supongo yo que lo dirá, pero está en las notas justo no aparecen. Y bueno, cuando estos vienen a ser como las partes de la, como ahora lo voy a escribir bien, pero por las dudas, o sea, esto de que es F1, FM, esto aparece tipo como al principio de las notas cuando describe la función. Lo que en realidad sí, digo, escribiendo acá abajo bien, lo que tenemos en realidad es que f de x, y vendría a ser f1 de x, y hasta fm de x, y. O sea, básicamente, estos de acá, estos F1 hasta Fm, vienen a ser como los... Porque la función va a Rm, y bueno, entonces lo podemos ver como M funciones que van cada una a R, y nada, todo eso junto, la Rm del recorrido. Y bueno, y este I sub 1 y sub M da vuelta acá, es un poco como lo de... O sea, este XY de acá, o sea, este XY y todos los otros, vienen a ser un X1, XN. Eso. Gente, lo que quería es eso, aclarar un poco qué significa esto. Y si después se fijan en las notas bien lo que dice, pero es prácticamente lo mismo que, o sea, lo que quería es esto, aclarar un poco esto acá, el determinante. Y si se cumple esto acá, entonces está la tesis del teorema, que es lo mismo, pero con más variables. ¿Hay alguna pregunta de esto? Sí, voy a hacer ejercicios, sí. Ahora ya termino con esto, quería hacer cuantas aclaraciones.
Pero está. Voy a pasar a hacer ejercicio, sí, porque